Obra práctica acá, en una de estas iglesias. Ahí estaba una iglesita con el arco ojival. Tengo la foto todavía. Por supuesto, un poco más joven que ahora. Y gracias por haberme invitado para celebrar la vida de mi querido hijo, el apóstol, y bien puesto por la tarea que hace, José Penisoto. Donde vivimos allá en San Juan, días muy preciosos, y con Antonio Rena, con Norma, con Virginia. Hermano, no puedo, yo soy descendiente de judíos, las raíces de su fe. Y yo no puedo pasar estando delante de este selecto pueblo de Dios sin recordar a Israel. La explosión de la AMIA, la embajada, 85.000 personas destrozadas, no todos eran judíos. Y pido a Dios, en estos 25 años que se cumplen, que se haga justicia y que consueles a los enlutados y a aquellos que fueron heridos. Te lo ruego, Padre, porque la justicia engrandece la nación, mas el pecado es vergüenza para la nación. Oro, Señor, por mi pueblo Israel. Tú tienes un propósito escatológico hasta el fin. Serán los testigos, los 144.000, que prediquen al mundo como tú llamaste a Israel desde Abraham. Te pido esto, Padre, con reverencia, con respeto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gracias, hermanos. El mensaje de hoy lo he titulado Reproducción Espiritual. Reproducción espiritual. He predicado mucho en Perú, en un avivamiento que hubo. Y conocí a Roy Letordu, hijo de un gran industrial estadounidense, que tenía la fábrica de los tractores, de las máquinas viales Caterpillar. El padre falleció y le dejó la antorcha a Roy Letordu. Y Roy Letordu tomó la antorcha y con el dinero, el padre vivía con el 99%, el 90%, y lo demás vivía, con el 10%, y el 90% lo dedicaba a la obra misionera. Y el hijo siguió los pasos de su padre. Financiaba las campañas, financiaba la construcción de templos en los mejores lugares de Perú y de otros lugares, de Colombia, de Chile y demás. Y en una oportunidad lo veo a Roy Letordu y emocionado le digo, yo conozco la historia de su padre y me emocionó notablemente. Y lo veo ahora a usted, que le siguió la carrera a su padre. Y él me dijo, mire, pastor, si no estoy en este mundo para
a ser discípulos que Dios me lleve al cielo. Roy Letourneau. Tomó en serio el mandato de Dios. Como dice San Mateo, capítulo 28, versículos 19 al 20, últimas palabras de despedida de nuestro amado Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Cuando Dios te llama a ser discípulos, Él no te dice ve, te dice vamos. Este es un pasaje bíblico que inspiró mucho mi ministerio, la vida del apóstol Pablo. Dice en Hechos capítulo 20, versículos 22 al 24. Ahora, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, que acabe mi carrera con gozo, que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol José Penisoto y Virginia han sido una tremenda bendición y compañía para mí, como lo fue Antonio, Norma y otros hermanos como Jorge, como Hugo. Y doy gracias a Dios por la oportunidad que me da Él y ustedes de que yo esté aquí en esta ocasión tan especial, a los 70 años. Haced discípulos. ¿Usted cree en Jesús? ¿Usted cree que debemos obedecer a Jesús? ¿Que la bendición está en obedecer a Jesús? ¿Creen? Bueno, haga discípulos. Las últimas palabras de él fueron estas: haced discípulos. Ha mandado Jesús. Y esto no es optativo, no es optativo. No es para los pastores, no es para los evangelistas, no es para personas especiales, sino para todos. Haced discípulos. No es optativo, es para todos. Dios quiere que te reproduzcas espiritual. El que no se reproduce no tiene vida, está muerto. Hay una iglesia en Brasil que no bautiza a nadie si primero no hizo un discípulo. Discípulo significa aprender a ser discípulos. Discípulo significa aprender, asimilarme y hacer discípulos. Eso es hacer discípulos. No meramente creyentes, no meramente simpatizantes, no meramente asistentes, sino hacer discípulos. Dios nos dejó con una tarea específica y si nos mandó, Él nos dará la capacidad para hacerlo.
Algunos, yo soy copastor de la Iglesia Bautista de Córdoba. Sigo predicando. Hasta que Dios me dé cuerda y diga, Robertito, listo. Misión cumplida. Y a veces vienen hermanos y me dicen, no, pastor, ¿qué voy a decir discipular? Mi don es la música. Mi don es ser maestro. Es cierto, hay ministerios, como dice Efesios, ¿no? Pero hacer discípulos, cuando lo dijo Jesús, te incluyó a vos y a mí. Y hacer discípulo es aprender a ser discípulos. No es optativo, es un mandato de Dios. Todos los llamados, somos todos llamados. Pero hay un supremo llamamiento de Dios, como dice Pablo. Un ministerio donde uno dedica todo el tiempo a servir al Señor. Pero todos somos llamados. Yo quiero refrendar la palabra de Dios, que no hace falta. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Mi experiencia con Cristo. La ciencia dice que somos frutos del medio ambiente. Yo nací en la Cueva Negra, la quema de basura, el cementerio del oeste, y cerrando el triángulo, los andenes del tren San Martín. Ahí en medio nací yo. Le llamaban la Cueva Negra. Imagínense. Yo a los 9 años me emborrachaba y me traían al hombro. ¿Qué? Porque mi padre era afecto a la bebida. Así murió mi hermano menor. Mi otro hermano estuvo en la cárcel por la droga. Y yo les decía a ellos con todo mi corazón, yo si no hubiese sido por el Evangelio, estaría peor que ustedes. Gracias a Dios, mi padre y mi madre los llevé en las manos del Señor. Mi madre era judía y yo la bauticé en la iglesia, la paternal, allá en Buenos Aires. Mi padre también. Era tanto la pasión que tenía que le pedí al pastor que me dejara orar en el templo. Y yo venía al púlpito y oraba con los ojos cerrados. Los dos motivos por el cual oraba era por la conversión de mi padre, el peor. Él castigaba a mi madre. Y que me dé una compañera, porque yo no quería tener el hogar que tuve. Dos cosas. Y levanto los ojos en una oportunidad y veo que viene mi padre. Y algo así no era tal la pasión que fue una ilusión. Una ilusión, mira. Pero un día, ya convertido, ya nacido de nuevo y ya llamado con el supremo llamamiento para ir al seminario, me llaman para tener un mensaje misionero en esa iglesia, a donde yo nací, la iglesia Chacarita.
Le llamaban Chacarita porque está enfrente del cementerio. Mirá vos en qué iglesia nací. Y entonces veo, tenía el bosquejo ahí, yo era seminarista, que entra mi papá. Hizo así con los ojos, se le ilusión y se sentó en el primer banco, con un obrero que él traía de la construcción. Dejé el bosquejo por mi papá. De la cruz de te ama, papá. Dios ha cambiado mi vida, Dios ha transformado mi vida y la puede hacer con vos. Para Él no hay nada imposible. Y mi padre entregó su vida a Cristo y el obrero también. Bendito sea el nombre de Dios. Doña Juanita de Lupoño, la que mencionaban los hermanos, era la guardatemplo. Semi-analfabeto, no había ido al seminario, miraba un poco. Y en la Cueva Negra nos conocíamos. Y la gente de la iglesia que iba ahí sabía que éramos una mafia, los Pasos. Y doña Juanita lo sabría también. Entonces, doña Juanita era amorosa. Que el café, que una galletita, mientras trabajamos en la construcción. Ahora, siempre afuera era, que las medianeras, que los techos. La segunda vez que me invitaron, fue a hacer algo adentro del templo. Digo, voy a ver qué tiene esta gente adentro del templo. Y entro, me acuerdo que entro con el balde de mezcla, ¿no? Como una fuerza que me guiaba. Y me arrodillé, sentí una presencia especial. No había nada, ninguna imagen. Solo estaba el armonio, el púlpito. Y esta fue mi oración. Señor, si esta es la verdadera religión, haz que yo venga aquí. Doña Juanita de Lupoño. Creía en el discipulado y era perseverante. Venía entonces, Roberto, no ando bien de la vista. ¿Me lees este pasaje bíblico? Y sí, doña Juanita. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Ay, Roberto! ¿Qué? ¿Ya está? No. ¿Qué dice la Biblia, la palabra de Dios? ¿Que Dios ama a todo el mundo? Sí. ¿Y quiénes están en el mundo? Ustedes los judíos y nosotros. Así que Dios ama a los judíos. Aunque algunos creyentes no lo amen. Pero una vez la pesqué, doña Juanita. Me señaló Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los muchos días y digas, de ellos no he tenido contentamiento. Ya está, Juanita, pero este es para los jóvenes, no es para usted, es anciano usted. Tendría unos 70 años. Sí, Robertito, es para vos. Sabía vender. Y Robertito, acordate de Jehová, acordate de Dios ahora que sos joven. Bueno, chao, hasta luego. Señor, termino el trabajo y entonces doña Juanita me dice, Roberto, quiero que me haga un regalo, un regalito nada más. ¿Cómo no, doña Juanita? Que vengas un solo domingo a ver a los hermanos, a la familia de Dios, cómo aman a los judíos.
En aquel tiempo terminaba la Segunda Guerra Mundial y el nazismo estaba burbujeante en la sociedad. De tal manera que vos leías en las paredes allá en Buenos Aires, haga patria, mate un judío. En el colegio nos separaban. Entonces me dice, venga un solo domingo a la iglesia para conocer a los hermanos, nada más, un día, domingo, nada más. No entendí mucho, pero entendí una sola frase. Segunda Corintios capítulo 2, versículo 5, capítulo 5, versículo 17. El pastor dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí Cristo, ya para mí era el Mesías, hace todas las cosas nuevas. Eso quiero. Eso quiero. Muchas veces caminaba por la calle y miraba el cielo. Digo, claro, ¿cómo Dios nos va a mirar? ¿Cómo nos va a tener en cuenta Dios a nosotros, que somos la lacra de la sociedad? Pero Dios me miró. Y una fuerza me llevó adelante, al altar, y entregué mi vida a Cristo. Nací de nuevo. ¿Sabe una cosa? Yo visité a mi hermano en la cárcel de Casero cuando la cárcel de Casero existía en Buenos Aires. Y le decía a Hugo, querido hermano, yo hubiese estado peor que vos si no hubiese sido por el Evangelio. Le decía a mi hermano Rubéncito, yo hubiese sido peor que vos si no hubiese conocido el Evangelio. Lloraba por ellos y con ellos.
El amor y la perseverancia de Juanita me ganó. En el segundo culto nací de nuevo y dejándolo todo, le siguió. El llamamiento es un proceso. Hay llamamiento para todos, como hacer discípulos es para todos, sin opción. Pero hay un llamamiento supremo, que es para pastores, misioneros, para dedicar todo su tiempo al Señor. Yo me acuerdo de los primeros tiempos cuando el pastor me invitaba a que participara de la cena del Señor. Había comprendido lo que significaba la cruz. Tan indigno me sentía y pensar que el Hijo de Dios, Jesucristo, murió para salvarme. Y ahí, en el piso de la iglesia del Templo Evangélico Bautista de la calle Santo Dumont 4536, Chacarita, yo lloraba por sentirme digno y por saber que Dios me amaba. Algunos toman la cena del Señor tan ligeramente, que no asimilan el mensaje de la cena del Señor. No se puede regatear con Dios. Cuando Dios te llama a dejarlo todo y seguirle, no se puede regatear con Dios. Yo le ofrecía a Dios, yo tenía una empresa constructora con otro socio, José Pedré. Y yo era muy ambicioso y pensaba llegar en alto en la construcción. Yo era, digamos así, el crédito de la familia. Mi familia nadie estudiaba, nadie progresaba. Y para la familia yo era un crédito, llamámosle así. El llamamiento es un proceso. Dios comienza, golpes en el corazón. Fuimos a refaccionar el hospital, la sala de niños del hospital de niños en la calle Paraguay, allá en Buenos Aires. Había que refaccionarlo todo, esa sala. Y estaban los niños ahí. Así que teníamos que correr las cunas y trabajar. Pero veíamos que la colita la tenían enrojecida. Y lloraban y lloraban. Y no veíamos que los padres vinieran a visitarlos. Y yo le dije a la monja, le digo, monja, ¿por qué estos chicos están solos aquí y con la colita enrojecida? Dice, mira, Roberto, estos chicos son hijos de padres con enfermedades específicas, llámese sífilis, alcoholismo y otras cosas. Esa tarde cuando salí de trabajar, Dios me tiró la oreja. En ese tiempo escuchaba nítidamente la voz de Dios y me dijo, si los padres de estos chicos hubiesen nacido como vos naciste, esos niños hoy no estarían ahí. Pues yo le dije al Señor, Señor, mira, ¿qué te parece? Voy a sostenerte un misionero, donde vos digas, donde vos digas.
Y me dijo, Roberto, yo no quiero tus planes, yo quiero tu vida. No se puede regatear con Dios. Yo poniéndole planes a Dios. Y algo que me costó mucho. Y mi llamado fue el todo por el todo. De tal manera que dividimos las herramientas con mi socio en un camión. Y mientras íbamos en el camión, Dios me decía, de Olivo a Chacarita. Y dejándolo todo le siguió, y dejándolo todo le siguió. Y los tirantes también, Señor, y dejándolo todo le siguió. Y los tablones también, dejándolo todo le siguió. Y Señor, y la valija con los medidores, los niveles, dejándolo todo le siguió. Bajamos, pues yo era director de obra para una casa de 2 pisos en la calle Gorritis, Palermo. Le digo, Pedré, te dejo todo. Te dejo todo y te ayudo a bajarlo allá con Gorriti. Y te cedo la firma de la dirección de los planos. Me miró como diciendo, vos estás chiflado. Claro. Pero así fue. El todo por el todo. Antes de ir al seminario reúno a mi familia. Un domingo a la mañana. Y le digo, disculpen, querida familia, usted no entenderá lo que le voy a decir. Algo muy importante. He tomado la decisión de consagrar toda mi vida al Señor. El lunes me interno en el Seminario Internacional Teológico Bautista. Mi padre me dice, vos estás loco. Mi madre me dice, yo ya tenía a la novia, mi novia era misionera, Azucena, mi amada Azucena, que está en el cielo con él. En un lugar muchísimo mejor que acá. Y la conocían a Azucena, pero ella era misionera, ya había terminado el seminario y era misionera en Tierra del Fuego, antes que yo. Mi mamá dice, ¿cómo te vas a sostener, Roberto? Nosotros no podemos. No tenemos economía para ayudarte. Y otro también, y otro. Así que me salió de acá, con un nudito en la garganta. Dije, Dios proveerá. Quiero decirles que Dios es fiel hasta hoy. Dios proveerá. Ay, ay, ay. Testimonio del apóstol José Penisoto. Escondete, viejo. No, viejo, no, que... Yo era presidente de la Comisión Asesora de Moralidad de la Municipalidad. Me metí en todos lados. Basta de evangelizar. No, Norma. Nosotros atendíamos los moribundos. Y dije, vamos a preparar una campaña. Apaga el cigarrillo y vivirá mejor. Entonces íbamos con un equipo de doctores y demás. ¿No? A mí me toca la última parte.
Apaga el cigarrillo y vivía mejor. Ahí les predicaba. Primaria, secundaria, terciaria, íbamos a todo lugar. Entonces, había un jovencito que venía a la puerta del templo. Y claro, yo del púlpito lo veía, fumando. Sin vergüenza. Y el pícaro iba a buscar una chica del templo. Es el pastor de ustedes, el apóstol de ustedes. Entonces yo iba, lo saludaba y le decía, apaga el cigarrillo y vivirá mejor. Y un día me tiró humo a la cara. Y como he muerto en Cristo, Cristo no le hizo nada. Pero después, poco a poco, empezó a entrar. Poco a poco empezó a entrar al templo. Hasta quiso fumar en el templo y un muchacho le dijo, no, acá no se fuma. Así que teníamos un grupo, el círculo universitario, teníamos un buen grupo de jóvenes universitarios allá en San Juan. Y ahí comenzó José a comprender y demás, hasta que entregó su vida a Cristo. Virginia, la amada esposa de José, estábamos teniendo un retiro allá en Barrial, la precordillera, en San Juan, Barrial, Calingasta, Barrial. Y unos jóvenes vienen y me dicen, no quiere entender Virginia cómo aceptar a Cristo. Y digo, ¿cuál es tu problema? Tener fe es sencillo. ¿Sabes lo que es tener fe? Es creer. ¿Vos crees? Sí, ya eres salva. Con autoridad, listo. Oré con ella y ahí está. Preciosa esposa de pastor. Las cartas de los padres de José Penisoto eran súper activos en la Iglesia Católica. Tenían cargos especiales y todo. Un día entonces dije, ellos vivían en Medrano, tenía una campaña en Mendoza, me tomé un colectivo para ir a Medrano. Y entonces dije, yo voy a hablar con ellos, porque era muy hiriente las cartas que le mandaban a José. Yo voy a hablar. Y casi ya tenía fundamentado la controversia, ¿no? Doctrinal. Me acuerdo que sale la mamá de José Penisoto. Digo, buenos días. Yo soy el pastor de su hijo Penisoto. Vengo para felicitarlos. Cambió de cara. Sí, felicitarlos porque ustedes han hecho un hijo magnífico. Se porta muy bien, le va muy bien en los estudios. Así que eso es lo que quería decirle, que estén tranquilos porque él está muy bien. Buenos días, nada más. José me dice que hasta lo último lo recordaba. Un libro que escribió Santiago Canclini, el profesor Santiago Canclini. Ya está con el Señor. Era profesor de biología y era uno de nuestros profesores en el seminario. Entonces,
Santiago Canclín escribió un libro que se titula Llamar a los llamados. Llamar a los llamados. Hablando de la reproducción espiritual, ¿no? Llamar a los llamados. El que llama es Dios, no la iglesia, no el pastor, Dios, el Espíritu Santo. Cuando comenzamos el ministerio con mi amada Azucena, leíamos biografías de misioneros. Uno de ellos fue El secreto espiritual de Judson Taylor, que estaba en la India. Y no hizo muy bien leer biografías de misioneros. Nosotros comenzamos como misioneros en La Pampa, para plantar iglesia en Santa Rosa y General Pico. Y cuando Judson Taylor iba a Inglaterra, caminaba por la orilla del Mar del Norte y oraba: Señor, necesito 7 misioneros para el interior de la India, dámelos. Y lo ponía, lo marcaba en la Biblia. Esa Biblia hoy está en un museo en Inglaterra. Voy a una convención, en aquel entonces se llamaba convención, no confederación. Y entonces predicó un pastor, el pastor de Lanús, Giges. Él estaba muy preocupado como pastor por el poco crecimiento de las iglesias. Crecían poco las iglesias. Entonces, el pastor Giges, por su cuenta, visitó las iglesias en Brasil y en Chile, que crecían, y pedían, ¿cuál fue el secreto para que crezcan? Y esa noche lo explicó, y esa noche lo graficó con la situación que estaba viviendo la sociedad argentina. Ya estaba la droga y ya estaba el alcoholismo y demás. Esa noche Dios tocó mi corazón y me tiré al suelo de rodillas y llorando. Digo: Señor, si yo te entregué mi vida. Y entonces recordé a Judson Taylor. Y le dije al Señor: Señor, en este tiempo dame 30 obreros, misioneros, que vayan a distintos lugares. Supere esa cifra. Cuando Dios me llamó a mí, me mostró lo que somos, salvo el nuevo nacimiento. Somos fruto del medio ambiente, salvo el nuevo nacimiento. Y Dios me llamó, era yo un jovencito que vendía flores en el cementerio que estaba a una cuadra de mi casa. Y de travieso me fui al crematorio del cementerio, Que entre paréntesis, yo no creo que los muertos deben ser cremados. Y entonces fui hasta los hornos donde cremaban a los cadáveres. Y vi cuando lo sacaban y lo molían. Quedaba 2 kilos de ceniza, 2 kilos de
cáscara de maníes. 2 kilos. Eso me mostró Dios. Esto vas a llegar a ser. ¡No soy yo! Antes que eso me ocurra, te entrego toda mi vida. «30 obreros, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies». Mi hija, que es pastora en Roque Cespeña, Chaco, con su esposo, César Oviedo, es una predicadora y profeta extraordinaria, Liliana, de los 4 años. Ya repartía tratado en el jardín de infante y la pusieron en penitencia. Y le dije: Señor, yo te di mi vida y te di todo. Yo comprendí y acepté que dejándolo todo, le siguió. ¿Qué más puedo hacer, Señor? Recordando a Judson Taylor, entonces dije: Señor, dame 30 obreros. Recuerdo que uno de ellos fue Sergio Ortiz en San Juan, jovencito lindo de la iglesia. Tenían una campaña de la juventud. Él era presidente de los jóvenes y mi hija Liliana, la pastora, era vice. Y le digo: vamos a la televisión, porque el que no está, no existe. Hola. El que no está, no existe. No te tenés que encerrar en tu iglesia. Entonces, le digo a los dos: mire, cuando ven el foquito rojo de la cámara de televisión, ahí está toda la gente. Háblele al foquito rojo. No, papá, yo no voy. Viene el periodista Iglesia. Dice: bueno, ya está, pastor. Bueno, vamos, dele nomás. Y fue de mala gana mi hija y Sergio. Y hablaron muy bien. Promoviendo la campaña de los jóvenes. Hoy mi hija tiene unos programas televisivos. Yo le digo: hey, hija, ¿qué hacemos? Y bueno, hay que aprender. Y fue Liliana quien me dijo: se están yendo los mejores al seminario. Porque yo creía que el que era llamado tenía que prepararse. Aún lo aprendí de mi nieta, Abigail. ¿Qué vas a estudiar cuando seas chica? Voy a estudiar del pastorado y bibliotecaria. ¿Y qué para qué bibliotecaria? ¿Y qué le voy a decir a la gente, papá? Si Dios te ha llamado, el primer paso es prepararte. Y mandamos al seminario mucha gente. Preciosos jóvenes. Entonces, de la campaña, dice: ¿quién va a ser el predicador de los jóvenes? Le digo: vos, Sergio Ortiz. Yo, sí, vamos a orar por vos y vos dale nomás. Entonces viene el padre de Sergio, que era bastante bravo, sindicalista bravo. Me dice: venga, pastor, ¿usted quiere quemar a mi hijo? ¿Por qué? Y claro, lo manda al frente para predicar. Es jovencito él. Vamos a orar, va a salir bien, no se preocupe. Y salió bien la campaña. Y
Cuando terminó la campaña yo le dije a Sergio, así, vos vas a ser pastor. Hace poco estuve para la inauguración del templo que tiene desamparado, ¿es? Marquesado, San Juan. Un templo bravo, un montón de gente, y él es pastor de ahí con su esposa, Santa María. El secreto de descubrir a los llamados, para los líderes, es pasar tiempo con ellos, tener discernimiento espiritual y ya ver el llamamiento en ellos. Jesús pasaba mucho tiempo con sus discípulos y el secreto es que el pastor pase mucho tiempo junto a aquellos líderes, aquellos jóvenes que tienen, o le ves que tienen llamamiento. Jesús pasaba mucho tiempo con los jóvenes discípulos y nosotros tenemos que pasar tiempo. Los llevamos a los velatorios, los llevamos a predicar a la plaza, los llevamos a predicar a la radio. Hablando de la radio, yo me acuerdo que en una oportunidad allí en Radio Sarmiento yo estaba teniendo mensaje y por ahí viene mi querido José para una pregunta. Le digo, señoras y señores, queridos oyentes, justo viene un universitario, sin duda tendrá algunas palabras para decir. José estaba así, mirá. Yo le digo, vos dale nomás. Después tuvimos una campaña en 25 de mayo, en la Plaza 25 de Mayo, el centro de San Juan. Frente está la catedral. Y que era un montón de cosas para llevar. Aquellos que conocieron mismo la plataforma, era una barbaridad llevar. Y creo que fue José, mi querido José, que me dijo, pastor, ¿dónde llevamos todo esto? Ah, no te preocupes, anda a la catedral y decirle que te manda el pastor para que te lo guarden para mañana. Y ellos iban. No me decían, no, ¿cómo, pastor? No. Ellos iban. Y así fue. La pasión se transmite. Mi corazón siempre fue apasionado por la evangelización. Aprendemos más por lo que vemos que por lo que escuchamos. Yo los ponía allá. Jesús nos dice que vayamos. No nos dice que vayamos, nos dice, vamos. Él se compromete a capacitarnos y nos llama a ubicarnos, a sostenernos y estar con nosotros donde nos envíe. El secreto de Jesús es pasar mucho tiempo con sus discípulos. El Espíritu Santo nos da el discernimiento de aquellos que Dios está llamando. Jesús, Juan en el capítulo 5, versículos 19 y 20. Juan 5. Por sí mismo, si no lo ve, hacer a su Padre. Porque todo el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo
y le muestra todas las cosas que hace y mayores obras que ésta hará. Y vuelvo a decir, Dios me usó en su misericordia para llamar a los llamados, más de 30. Y mi hija que me decía, se están yendo lo mejor, papá. Digo, no te preocupes, Dios va a traer otros. Y ella, Lilianita, que estaba estudiando en la universidad, y Oviedo, su esposo, se fue al seminario. Y hoy están haciendo un ministerio extraordinario en Roque Sespeña, Chaco. Extraordinario. No miréis a los discípulos por lo que fueron. Doña Juanita, si hubiese mirado el prontuario de nuestra familia y mi prontuario, no hubiese perdido tiempo. No mires a las personas por lo que son, sino por lo que pueden llegar a ser. Dijo el dramaturgo alemán Goethe, no mires a las personas por lo que pueden ser, sino mire a la persona por lo que pueden llegar a ser. Jesús vio a Leví el publicano despreciado y le dijo, sígueme. Y fue San Mateo. Un ejemplo de llamamiento fue el de Bernabé y Saulo. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Nada nos pertenece. ¿Qué tenés que Dios no te ha dado? En los Hechos de los Apóstoles, el 4, 36, 37, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una herencia, la vendió y trajo el precio a los pies de los apóstoles. En Hechos capítulo 9, versículos 26 y 27. Antes de esto recordaba a un gran evangelista en Lima, Perú. Era feo como una araña y además era bajito. Pero nunca vi leer la Biblia con tanta unción como ese hombre. Hoy es un evangelista muy reconocido en Perú. ¿Sabe de dónde vino? El cementerio de los drogadictos. ¿Cuál es el cementerio de los drogadictos en Perú? El Callao. El Callao. El Callao, donde está el puerto de Perú. Los Chalacos. Ahí van a parar. Él me dijo que hasta se inyectaba queroseno. Estaba ahí como los elefantes para morir. Le llegó un Nuevo Testamento, lo leyó, y la palabra de Dios penetra como espada de doble filo. Y se convirtió al Señor. Y hoy es un gran evangelista. Bendito sea el nombre de Dios. Juan 9, 26 y 27, sigo con la vida, el ejemplo del discipulado de Bernabé.
Saulo, cuando llegó a Jerusalén, trató de juntarse con los discípulos, pero todos les tenían miedo. Claro, había matado a muchos cristianos, no creyendo que fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había hablado del Señor camino a Damasco. En Hechos capítulo 13, versículo 2, leemos: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para el ministerio a los que le has llamado. Dios es el que llama. En Hechos capítulo 15, versículo 34, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, se cambió la cosa. Antes era Bernabé Pablo, ahora es Pablo Bernabé. Lo superó, como muchos de mis hijos. Yo voy a la iglesia de Antonio Reina, ahora de mi querido José Penisoto, de Jorge Márquez, de Hugo Márquez. Me superaron ustedes, muchachos. Antes era Paso y José Penisoto, ahora es José Penisoto y Paso. Antes era Bernabé y Saulo, ahora es Pablo y Bernabé. Hola, ¿van entendiendo? Ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme, etcétera, etcétera. Pero en Hechos 15, 34 dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, le dio órdenes a Bernabé, su hijo, su hermano mayor: volvamos a visitar a los hermanos de las ciudades que hemos anunciado el Evangelio, para ver cómo están. Pablo confirmaba a los hermanos. Es una palabra que no la usamos nosotros porque la usa mucho la Iglesia Católica. Pero confirmar significa reafirmarlos en la fe. Y no lo hacemos. Dejamos morir a los niños. Dejamos morir a los niños sin alimento, sin abrazo, sin discipulado. Seguí. Lo bueno es que mis discípulos no aprendieron de mí a ser larguero. Te reí, José, de tu pastor te reí. Fueron una inspiración para mis muchachos, de tal manera que los traje a vivir a las habitaciones de la escuela dominical. Era extraordinario. Mira, Antonio, hasta hoy recuerdo cuando terminamos las administrativas tan bravas allá en San Juan, y vos me decías: no me afloje, pastor, mira, es tu mano acá, viejo, todavía la siento. No podemos pasar desapercibidos. No podemos pasar desapercibidos. Nuestro país está viviendo históricamente, socialmente, políticamente, uno de los peores tiempos. De tal manera que un político renombrado dijo: robemos, pero con ética.
No podemos pasar desapercibidos. Un comunista iba a ser fusilado. Y ahí estaban los cristianos siendo testigos. Y el comunista iba a ser fusilado. Y el comunista dijo: yo muero por un ideal. ¿Para qué viven ustedes? Yo vivo para un ideal. ¿Para qué viven ustedes? Yo vivo por un ideal. ¿Para qué viven ustedes? Debemos reproducirnos. No podemos desapercibir en el hogar, en el trabajo, en la sociedad. No hace mucho yo estoy trabajando con los judíos, 19 años, como evangelista para América Latina. Dios me bendijo enormemente. Tenemos nuestra sinagoga, instituto bíblico de concientización para evangelizar a los judíos. Trabajo extraordinario. Y ir a las iglesias y enseñarle a las iglesias que el Antiguo Testamento es la continuación del Nuevo Testamento. Que el Nuevo Testamento, es la continuidad del Antiguo Testamento. El judaísmo es las raíces del cristianismo. Y los judíos serán el llamamiento que le hizo Dios a Abraham. Y en ti serán bendecidas todas las naciones, hasta el fin del mundo. Y en la gran tribulación, al final, en la escatología, serán 144.000 judíos redimidos que evangelizarán a los que vinieran a combatir Israel. A veces tenía que hablar a un judío ateo y le decía: ¿cómo usted me puede hablar, me puede comprobar que existe Israel, que exista un judío, si no existe Dios? Hoy, a los 83 años, bendito sea Dios, celebro que ya estoy finalizando la carrera. Pero hay más de 30 que continuarán la carrera, que tomarán la antorcha y seguirán alumbrando. Gracias, me falta muy poquitito. Estoy viviendo en un departamento en Córdoba, a una cuadra de mi hija, Alejandra, y su esposo, su familia. Así que no estoy solo. La soledad, una mala consejera. Hola. Y entonces he descuidado mi salud.
lo reconozco. Pero ahora estoy recuperando. Estoy dedicando este tiempo a ir a los médicos, a sacarme análisis y tratar de recuperar un poco la salud. Y tanto el taxista, la palabra que yo tengo para evangelizar es esta: que Dios te bendiga, nada más. Y si él dice, pero a usted también, le digo, ¿sos evangelista? No, porque los evangélicos saludamos así. Pero te voy a contar, vos sabés que en el evangelio yo tenía 18 años, y he descubierto hermanos que son creyentes. Y oramos en el taxi. Y cuando me atiende un médico, no puedo, tengo pasión todavía. No muera la pasión. Ay de mí si no predicara el evangelio, decía Pablo. Entonces, los médicos me atienden. En el sanatorio La Reina Fabiola, si algunos de Córdoba. Digo, doctor, me ha atendido espléndidamente. Y yo soy pastor evangélico y quiero orar por usted. Sí. Y oro por él en el sanatorio, ahí, en el consultorio oro por él. El gancho es, Dios te bendiga. Ah, ¿no? Vos sabés que el evangelio a los 18 años pongo. Hola, lección de evangelismo también. Ay, Padre bendito. Alejandro Fantini es un gran periodista. Y en una rueda de periodistas hace poco dijo, tengamos en cuenta el voto de los evangelistas, de los evangélicos. Y otro que estaba ahí dijo, sí, este es el tiempo. Hay vocación política. Debemos orar, se están levantando jóvenes con este llamado. Somos 5 millones de evangélicos en Argentina. Si los 5 millones de evangélicos fueran de influencia en alrededor donde viven, esta nación sanaría. El fin se acerca, hermanos. El rey ya viene. El fin se acerca, hermanos. ¿Quieren más evidencia? ¿Quieren más evidencia? Vean el diario y abran Mateo 24. El fin se acerca. El rey ya viene. Somos llamados y debemos obedecer. Somos llamados para ser discípulos. Y un discípulo es aquel que aprende a ser discípulo. Allí está la reproducción espiritual. Dios nos ha llamado a reproducirnos. Padre bendito, te alabo y te bendigo con todo mi corazón. Y que descienda el poder del Espíritu Santo y se despierte un avivamiento y una pasión por las almas perdidas aquí en este lugar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Yo les pido que no nos desordenemos. Los hermanos que están atrás, solo los músicos que pasen, el resto si pueden estar sentados, ubicados, les voy a agradecer. Porque todavía no hemos terminado. Porque el pastor nos está haciendo un llamado.
Yo no sé si vos lo recibiste, pero el pastor te está llamando, porque el Señor te está llamando. El Señor te está llamando.